Ok, chicos, primero que nada, muy buenos días. Espero que hayan iniciado bien su semana el día de ayer, de acuerdo con el pie derecho. Ya como algunos maestros pues les han comentado, prácticamente estamos por terminar. Únicamente, por ejemplo, de filosofía, es la clase del día de hoy. Oficialmente iniciamos lo que es la sexta evaluación. Entonces, si bien es cierto, no les he encargado lo que es una portada en sí, pero sí les voy a pedir que hagan como una separación únicamente a partir de la actividad o de las actividades que elaboremos el día de hoy, ¿de acuerdo? Para la siguiente semana, que es, ¿hoy qué es? Estamos a 13. Miércoles 13, para el siguiente miércoles ya estaríamos terminando. Aún no he checado bien el calendario de los exámenes finales, pero creo que van a ser jueves y viernes de la próxima semana. Ya estaríamos con los exámenes finales, ¿de acuerdo? Entonces, de igual manera, cualquier cosa, pues ahí voy a estar yo al pendiente de ustedes para estar solucionando dudas, ¿de acuerdo? El tema del día de hoy, como todos los temas, está muy sencillo porque recuerden que la filosofía no tiene por qué ser complicada, la filosofía no tiene por qué ser de memoria, ¿de acuerdo? Más que nada la filosofía son pensamientos propios, pensamientos críticos y lo que hemos estado viendo en temas anteriores, pues es cómo podemos ser nosotros o cómo podemos sacar esa parte de la filosofía. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente es esa parte. Entonces, voy a compartirles aquí pantalla de algunas de las frases que vamos a ver el día de hoy. Y también voy a compartirles algunas de las frases que me estuvieron ustedes entregando para que vean que sus trabajos no se tiran. Aquí los guardo, los que iba a pegar en el salón de clases, ¿se acuerdan? Aquí tengo todas las frases, todo lo guardo, todo lo tengo y yo voy analizando esos pensamientos, esas ideologías, porque al final, bueno, para la siguiente semana ustedes también me tienen que entregar algo parecido. Pero entonces ahí es donde yo hago una comparación de cómo eran sus pensamientos al inicio y cómo son sus pensamientos al final. O si al final de cuentas seguimos teniendo los mismos tipos de pensamientos, ¿de acuerdo? Porque siempre van cambiando constantemente. Entonces, la primera frase la que yo siempre he manejado y siempre me ha gustado, en una ocasión uno de los maestros en la universidad me dio esta frase que dice, siempre que enseñes, ok, dice, siempre que enseñes, enseña también a la vez a dudar lo que enseñas. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir esto? Nos dice que cada vez que vayamos a enseñar algo tenemos que pensar en eso y qué estamos diciendo y qué estamos enseñando. Que era lo que yo les comentaba en clases anteriores, que en ocasiones hay que recordar que hay personas que nos dicen, no sé, cosas sin sentido o preguntas sin sentido, que al final de cuentas pues no van a tener una respuesta concreta, que al final de cuentas no vamos a poder responder dicha pregunta, ¿de acuerdo? Entonces, por eso siempre nuestras preguntas, nuestros pensamientos, pues tienen que estar bien formulados. ¿Qué es lo que quiero transmitir hacia los demás? ¿Cómo se los quiero decir? ¿Verdad? Por ejemplo, en las frases que yo les había puesto anteriormente, había personas que sí me las habían escrito de ellos mismos, ¿no? Y que eran frases muy interesantes o pensamientos muy interesantes. Pero también había personas que únicamente lo habíamos sacado pues de internet, ¿no? Entonces yo aquí les voy a compartir unas frases en las cuales yo no les puse el autor para que como actividad ustedes van a elegir, déjenme ver cuántas les puse, creo que son como 8 frases de todas las que les voy a decir. Ustedes van a elegirlas y únicamente me van a poner su conclusión propia, está bien sencillo, así como lo que habíamos estado haciendo en el salón de clases, ¿de acuerdo? Igual, si ustedes no quieren elegir las que están aquí en las que yo les puse, pueden elegir de las que algunas que les voy a leer de aquí de las actividades de sus compañeros. ¿De acuerdo? No les voy a decir tampoco el autor de sus compañeros para, pues, no evidenciar. Ya algunos de ustedes están aquí y leo sus frases, pues ya se darán cuenta que son de ustedes, ¿de acuerdo? Igual de estas diapositivas se las puse en la plataforma. Tampoco se las voy a estar leyendo todas para que no sea tan tedioso o aburrido, ¿de acuerdo? Ok, la frase número 1 dice, el hombre es mortal por sus temores e inmortal por sus deseos. Esta frase se refiere a que en nuestros pensamientos no son reales, pero nuestros temores sí están presentes constantemente. Esta frase la puse como primordial
¿Por qué? Porque ahorita, por ejemplo, hay muchas personas que todavía están renuentes con todo esto de la situación de la pandemia y demás, porque a lo mejor por su tipo de carácter, por su tipo de personalidad que tienen ellos hacia los demás, pues son muy dados a decir o a no creer. Entonces, por eso dice, el hombre es mortal por sus temores e inmortal por sus deseos. Entonces, referentemente, nosotros siempre nos hacemos más fuerte por lo que deseamos o por lo que queremos constantemente. En una de las clases anteriores de otra materia, un alumno me decía, maestra, pero es que yo ahorita, por ejemplo, no tengo tiempo de hacer las actividades o no tengo tiempo de hacer esto, no tengo porque pues estoy en mi trabajo y yo no puedo estar trabajando y haciendo las actividades. Entonces yo le decía que siempre tiene que tener un pensamiento positivo y de tener ese balance, ¿no? Porque al final de cuentas yo entiendo el lado difícil para cada uno de ustedes, a lo mejor que están yendo a sus trabajos y, no sé, tienen miles de cosas que hacer aparte, ¿no? Pero también tenemos la parte que debemos de cumplir, el de a lo mejor sí estoy saliendo, pero qué medidas necesarias debo de tomar. Entonces, al final de cuentas todos tenemos el temor en esos momentos, aunque no creamos o aunque como sea, pero al final de cuentas tenemos ciertos temores y tenemos que cumplir con ciertas obligaciones. Entonces, siempre les digo, si ustedes piensan positivamente, pues se va a cumplir el objetivo, pero si empiezo a sacar el lado negativo de las cosas, pues es ahí cuando ya estamos fallando como personas. Siempre tenemos que tener como alternativas. Siempre yo les pido que tengan alternativas y que no se cierren al mundo de decir, no, pues es que o no estoy aprendiendo, o todo está mal. Todo depende, yo siempre he dicho, todo depende de cada uno de nosotros. Si queremos aprender, ¿cómo lo vamos a hacer? A lo mejor el maestro me dio el tema y yo quiero saber un poquito más porque en 40 minutos no me alcanzó, entonces tengo que tener un pensamiento positivo y yo empezar a investigar un poquito más. A ustedes, chicos, pues ya que van a la universidad, pues tienen que empezar a tener esta chispa, ¿no? De empezar a investigar por su parte, de empezar a checar, empezar a leer un poquito más y de tener pensamientos propios y esos pensamientos propios, pues que sean totalmente únicos, ¿de acuerdo? Y luego, estaba checando a ver si estaba la grabación y sí. Ok, la frase número 2 dice, el que aprende y aprende no practica lo que sabe. Es como el que hará y no siembra. Esta frase también me encanta, ¿no? Porque al final de cuentas también habemos personas o hay personas que aprenden y aprenden y aprenden y aprenden y saben demasiado, pero a veces no comparten lo que saben, ¿sí? Fíjense, sin decir nombres, ¿no? Yo en la universidad tenía un maestro que, híjole, era un maestro que sabía demasiado porque leía mucho, tenía muchos tipos de conocimientos, ¿no? Y él llegaba al salón de clases y únicamente ponía exámenes extensos, así como de no les miento, de hecho nos daba la clase de filosofía, nos daba como 100, 200 preguntas en ocasiones, nos daba un examen y nos daba determinado tiempo, ¿no? Nos decía, ok, estas 200 preguntas tienen de aquí a las, por ejemplo, de 10 a 11 para que ustedes me respondan. Dependiendo de la cantidad de preguntas que ustedes me respondan, es porque tienen pensamientos filosóficos de una manera tal, y las tienen que responder, ¿no? Pero lo negativo de la materia, en el caso del maestro, era que él quería que nosotros pensáramos lo que él pensaba, que al final de cuentas pues no lo vamos a lograr porque él por su experiencia, por sus años de lectura, por muchas cosas, pues al final de cuentas él tenía mucho más conocimiento y sus pensamientos eran totalmente distintos de la edad de él a un joven de universidad en ese momento, ¿no? Entonces sí era muy difícil contestar las preguntas, no era difícil las preguntas, sino era difícil contestar las preguntas a la respuesta que él quería. Entonces, el que aprende y aprende y no practica lo que sabe, entonces, si esta persona no nos compartía ese tipo de conocimiento y únicamente nos llenaba de información, pues al final de cuentas nosotros no íbamos a tener ese pensamiento filosófico crítico y no íbamos a poder contestar ciertas preguntas. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere la frase filosófica número 2. La número 3 dice, como la vista es el cuerpo, la razón es el espíritu. No sé si esto ya se les haya compartido. Se refiere a que el cuerpo lo podemos ver, pero no sabemos qué pensamientos, ya que no miramos. O sea, aquí ya no miramos lo que tenemos dentro, ¿no? Tanto de nuestros pensamientos críticos, filosóficos y constructivos que tenemos en base a nuestras vidas. Entonces, al final de cuentas, a lo mejor ahorita nosotros tenemos un tipo de pensamiento, pero cuando ya estemos en otra etapa de nuestras vidas, vamos a tener
pensamientos totalmente distintos. Todo cambia constantemente. O a lo mejor nos quedamos con los mismos tipos de pensamientos, pero se refuerzan, únicamente se refuerzan los pensamientos. Aquí nada más les voy a leer esas tres para poderles leer varias. Bueno, la 5, que era la que ya les había compartido también, creo que en una de las clases, la de no puedo enseñar nada a nadie, solo puedo hacerles pensar, también es una de mis frases favoritas. Dice, no podemos enseñar a alguien si no le gusta lo que le enseñas. ¿Qué quiere decir con esto? Al final de cuentas, así yo esté aquí haciendo títeres, malabares, chispa, si no tengo a mi alumno que le traiga la clase de filosofía o que no le guste mucho esa parte, porque hay personas que nacemos con otro tipo de actitudes y aptitudes, y no es malo porque a cada quien nos gusta algo, ¿verdad? Cada quien tenemos algo diferente. Entonces, por ejemplo, si a mí me ponen una clase, si me ponen una clase de matemáticas en estos momentos de mi vida, pues va a ser como que sí estoy escuchando a la persona, a lo mejor y capto, pero no me va a fascinar, de acuerdo, no sé, matemáticas, cálculo, pero pues si me ponen una materia de sociología, técnicas de la investigación, y me ponen a escucharla, pues va a ser totalmente distinto, ¿no? Entonces no puedo enseñar nada a nadie, solo puedo hacerles pensar. Entonces, al final de cuentas, yo creo que cada uno de sus maestros es el objetivo, ¿no? El hacerlos pensar, hacerlos analizar, reflexionar acerca de sus temas. Ahorita, por ejemplo, varios maestros pues tuvimos que cambiar lo que es, por ejemplo, yo en mis materias lo que estoy haciendo es reforzando lo que aprendimos dentro del salón de clases, al final de cuentas. Porque si los lleno de información, si los lleno de temas, pues al final de cuentas yo creo que ni me van a entender o se van a llenar de información y se van a reburujar. Entonces yo no quiero mandar a jóvenes a la universidad sin un pensamiento crítico o reflexivo, ¿de acuerdo? Ok, siguiente también es una de mis favoritas. Les digo, todas son como 50 las frases que puse y son 50 de mis favoritas. Las puse así en orden. Dice, la vida es muy simple, pero insistimos en hacerla complicada. Sí, dice, todo es mediante las decisiones que tomamos y así tomamos nuestro rumbo, ya sea el bueno o el malo. Entonces, al final de cuentas, yo siempre he dicho, la vida es simple, pero cada uno de nosotros decidimos si hacerla complicada o no. En este caso, pues les pongo ejemplos sencillos, pues de lo que es de la escuela, ¿no? Al final de cuentas, ahorita como estamos trabajando, es de una manera mucho más sencilla, pues para ustedes, también a lo mejor para algunos de los maestros, porque es mucho más sencillo, pues la revisión o las actividades, no sé, mediante eso, ¿no? Ya nada más depende de nosotros si hacerla complicada o no. ¿Cómo la podemos hacer sencilla? Pues hacer las actividades constantemente y al momento que se nos pide. ¿Cómo la podemos hacer complicada? Pues hacerlas hasta el día viernes y hacerlo de lunes, martes, miércoles, jueves, ¿verdad? Hacerlo de todo completo. Entonces, nosotros decidimos qué tan fácil puede ser nuestra vida o qué tan complicada puede ser nuestra vida. Todos pasamos situaciones, todos pasamos problemas, todos tenemos en estos momentos problemas, ¿no? De todo ámbito. Nosotros decidimos qué lado positivo le vamos a dar a nuestra vida y cómo la vamos a hacer interesante en estos momentos. Es únicamente encontrar las soluciones adecuadas. ¿De acuerdo? Muy bien. La siguiente. Dice, nunca moriría por mis creencias porque podría estar equivocado. Creo que esto también sí se las había compartido en el salón de clases. Entonces, ustedes nunca tienen que pelear o nunca tienen que estar con otra persona. Aquí hablo un poquito también de la religión y de cualquier tipo de pensamiento, ¿no? Si ustedes tienen un pensamiento y se ponen a dialogar con otra persona y ustedes nunca le van a hacer cambiar de opinión a la otra persona, ustedes únicamente tienen que quedarse tranquilos, mantener la calma y quedarse con sus creencias, porque tampoco van a perder la vida, es metáfora, ¿no? Es metáfora, no van a perder la vida, no sé, refutando esta parte o sus pensamientos con otra persona que a lo mejor no tiene ese pensamiento crítico. Entonces, al final de cuentas, cada uno de ustedes va a tener sus pensamientos y así yo venga y les diga que es así, ustedes van a seguirlo teniendo. Entonces, yo creo que desde pequeños teníamos ese tipo de pensamientos, de algo simbólico o no sé, cualquier tipo, cualquier cuestión. Y al final de cuentas, a lo mejor ahorita todavía lo siguen teniendo. Desde pequeños pensaban algo y ahorita lo siguen pensando. Y así se hayan topado con maestros o familiares o personas que les dicen que no es así, ustedes lo siguen compartiendo y diciendo tal cual es, ¿no? De que dicen, no, este es mi pensamiento y así va a ser de aquí a que me muera, ¿no?
Entonces, a eso se refiere. Nunca moriría por mis creencias porque podría estar equivocado. La número 10, de aquí les voy a compartir la número 10, donde dice, los grandes conocimientos engendran las grandes dudas. ¿De acuerdo? Entonces, cuando una persona tiene muchos conocimientos o cuando le interesa mucho una situación, una cuestión, empiezan las grandes dudas. Y grandes dudas me refiero que a veces son dudas que tal vez ni siquiera tienen respuesta para uno mismo. Hay situaciones que nos van pasando constantemente que no tenemos la solución a nuestro alcance, pero se sigue incrementando la duda y la duda nos lleva a la filosofía, ¿de acuerdo? Porque nos lleva al pensar de las cosas. De aquí entonces... Esta me gusta también. Uno no puede pisar dos veces en el mismo río. Se refiere a que uno no puede cometer el mismo error porque ya sabe lo que va a pasar. Todos somos muy dados a practicar este pensamiento filosófico porque en todas las ocasiones a veces cometemos errores y, ok, decimos, si vuelvo a irme por este camino, pues me va a suceder al final de cuentas. Entonces, ¿qué tengo que hacer para poder resultar o poder dar resultados positivos en mi vida o poder concluir, ¿verdad? Entonces, esa es una también de mis frases filosóficas favoritas. La libertad está en ser dueños de la propia vida. Se dice que aunque no dejemos a que nadie nos mande, déjenme esperar un poquito para aceptar a otras personas que están aquí en la... Ahí no está la invitación. Bueno, esta frase se refiere que nadie nos tiene que mandar, ¿no? O sea, me refiero a que nadie nos tiene que decir, tienes que pensar esto obligatoriamente o tienes que hacerlo tal cual. Nunca debería de ser así. Cada uno de sus pensamientos, por ejemplo, yo ahorita, los pensamientos que yo tengo aquí de ustedes guardados, pues estos pensamientos así se van a quedar y yo no los voy a modificar y no les voy a decir que están mal o que están bien, ¿de acuerdo? O al final de cuentas ustedes saben por qué lo redactaron en ese momento o en el salón de clases. A los que lo hicieron en el salón de clases, ustedes saben por qué lo hicieron. A los que no lo hicieron en el salón, ustedes saben por qué. A los que lo hicieron de internet, ustedes saben por qué al final de cuentas, ¿no? Entonces, cada uno de los pensamientos, pues siempre deben de ser propios totalmente. Bueno, y así todas estas frases que están aquí, de todos modos se las compartí directamente ahí en la plataforma, ¿de acuerdo? Se las puse en un documento de Word para que no se van a confundir, eso no es actividad, únicamente es actividad así aparte, ¿de acuerdo? Que aquí están las frases de ustedes, voy a estar leyendo algunas, no voy a leer todas porque son demasiadas para no aburrirlos. Esta me gustó mucho, no deberías de prepararte para un examen, prepárate para la vida. ¿Sí? No deberías de prepararte para un examen, prepárate para la vida. Es muy buena frase filosófica, es un buen pensamiento. ¿Por qué me gustó? Porque yo siempre se los he dicho, para mí un examen no lo es todo, sino el pensamiento crítico de cada uno de ustedes. ¿Qué piensan? ¿Qué es lo que sienten? ¿Cuál es su reflexión? ¿De acuerdo? ¿Cuál es todo momentáneo? Entonces, al final de cuentas, no quiere decir, los exámenes son parte de, ¿no? Son parte de la vida, porque tenemos exámenes constantemente y no nada más hablo de la vida en una escuela, ¿no? En la educación, sino también en otros tipos de pensamientos, pues tenemos exámenes. Y el examen para mí es escupir la información tal vez, aprendernos situaciones y al final de cuentas no tener ningún pensamiento. Entonces, esto me gusta, no deberías prepararte para un examen, prepárate para la vida, ¿de acuerdo? Y luego, déjenme ver cuál era la otra. Hay unas que son pensamientos religiosos y demás. Esta es la perseverancia, es la clave de la que desees. Perdón, la perseverancia es la clave de la desesperación y el éxito. Este pensamiento también me gusta mucho porque siempre hay que estar constantemente arribita, ¿no? Me refiero a que, por ejemplo, si yo tengo algo y al final de cuentas
siento que no me funciona en mi vida, que no está algo bien, entonces tengo que perseverarme para poder funcionar como ser humano, para tener ese placer único, ¿no? De la persona, decir, ok, si yo quiero esto y lo necesito en mi vida, pues lo tengo que lograr y lo voy a cumplir, ¿sí? Nunca hay que quedarse con lo propio, con lo único que está. Entonces, por ejemplo, esta frase pues va para cada uno de ustedes, ¿no? Y pues la perseverancia, al final de cuentas va para ustedes. Por ejemplo, las personas que quedaron en la universidad, pues a echarle muchas ganas, ¿no? Y a estar constantes. Y a las personas que a lo mejor todavía no sacaron una ficha, no quiere decir que ya no vayan a ser nadie en la vida, al contrario, ¿no? A lo mejor están buscando qué es lo que van a estudiar, a lo mejor todavía no están decididos en qué es lo que van a estudiar, porque no todos a esta edad, a los 18, 19, 20 años, ya tienen decidido qué es lo que quieren hacer para todos los días de su vida, porque acuérdense que yo les decía, al final de cuentas lo que elijamos como carrera es lo que vamos a hacer todos los días de nuestras vidas y nos vamos a levantar y es lo que vamos a hacer al final de cuentas, ¿sí? Entonces está en nosotros perseverar como personas y decir, sí, quiero estudiar y todos los días me voy a levantar bien tempranito y voy a hacer lo mismo todos los días, porque ya es lo que vamos a hacer todos los días. Entonces, y a las personas que no quedaron en un examen, al final de cuentas es un examen y yo se los comentaba a todas las personas que me lo comunicaban de manera triste, les decía, es que no estén tristes, porque al final de cuentas es un resultado, es un examen que a lo mejor no está midiendo las capacidades o mis pensamientos, al final de cuentas no me está haciendo preguntas abiertas y era un examen de incisos, ¿de acuerdo? Entonces no se sientan mal por este lado, hijos, no quiere decir que sean malos estudiantes, porque al contrario, los mensajes que me llegaban eran de alumnos excelentes, ¿no? De maestros que no quedé en el examen, ok, no quedaste, pero es por algo, a lo mejor todavía te tienes que poner a analizar y reflexionar si realmente es tu carrera, si realmente es lo que quieres para toda tu vida. De acuerdo, a lo mejor nos fuimos por una carrera que al final de cuentas no era la de nosotros. Y yo se los he contado muchas veces, ¿no? A mí me pasó este tipo de pensamiento. Cuando yo estaba en la prepa, yo según quería ser bióloga, sí, o sea, yo quería estudiar biología, pero ¿por qué? Porque tenía a mi maestra de biología que era una persona excelente, que daba sus clases excelentemente bien, ¿no? Entonces, pues yo salí con la idea o con el pensamiento de, ok, yo quiero estudiar biología, que al final de cuentas ahorita digo, ay, no, o sea, no, me acuerdo, al final de cuentas ya me di cuenta que cuál era mi carrera, cuáles eran mis gustos, cuáles eran mis propósitos y qué quería yo perseverar, qué quería yo alcanzar, ¿de acuerdo? Al final de cuentas. Entonces, así debe de ser con cada uno de ustedes, ¿de acuerdo? Y pues no les voy a leer ya más frases para que no se aburran toda la clase escuchando pensamientos filosóficos, sino de lo contrario, que ustedes empiecen a analizarlos, a reflexionar qué tipos de pensamientos tienen ustedes, cuáles son sus pensamientos propios. La actividad está muy sencilla, se las voy a explicar de una vez por si hay alguna duda, aclaración, queja, sugerencia, pues de una vez, ¿sale? Filosofía. Aquí les puse las frases, ¿de acuerdo? En esta parte, frases filosóficas para elaborar la actividad. Por si no hicieron apuntes ahorita, pues igual ahí lo pueden registrar, ¿de acuerdo? Dice actividad miércoles 13 de mayo, filosofía. Actividad 1, elige, miren, les puse 6, sencillito. Elige 6 frases filosóficas vistas en la clase Zoom y redacta tu conclusión personal. Nota, si no entraste a la clase Zoom, se te anexa el archivo Word para que puedas hacer las frases. Así es sencillito. Entonces ustedes eligen 6 frases filosóficas, 6 pensamientos filosóficos y me van a redactar brevemente una conclusión personal, ¿vale? Y la actividad número 2 van a investigar las características de la filosofía y van a elaborar un organizador gráfico de su preferencia. Ahora sí ya no les quise yo poner, hagan un mapa mental, hagan, no, mejor que sea de su preferencia, algo con lo que ustedes entiendan, si entienden con palabras clave, con lluvia de ideas, con un mapa sol, con un mapa conceptual, con lo que ustedes puedan entender las características reales de la filosofía, es más que suficiente. Entonces, son 2 actividades, hijos. Les voy a pedir de por favor que al principio pues se les pedía que nada más tomaran una sola fotografía, pero ahorita sí estamos constantes pues a revisar toda esta parte, ¿no? A revisar todas sus actividades. Entonces, como en este caso, si no les cabe su actividad en una sola hoja,
sí les voy a pedir que me lo hagan en 2 y que le tomen fotografía a ambas y pues que empiecen a utilizar las aplicaciones. Ya sé que ya no les doy informática ni nada por el estilo, pero empiecen a utilizar las aplicaciones que les mandé ahí mismo en el grupo, la de Scanner y todo eso. Hay aplicaciones muy buenas que nos convierten los archivos en PDF. Si ustedes me suben los archivos en PDF aquí a la computadora o en su celular, si me los suben en PDF, es mucho más sencillo porque ya no tengo que estar descargando imagen por imagen, sino al contrario, me aparece de mi lado izquierdo, me aparece su actividad y es más sencillo de revisarles en el momento. En el grupo les voy a estar enviando las listas con sus calificaciones, ¿de acuerdo? Así como se los había mostrado. Estamos manejando 2 actividades, ¿no? Ya por evaluación prácticamente. Entonces, a los que tengan, a ustedes creo que los califiqué con 30-30, no recuerdo si les puse número o palomita. Déjenme aquí, checo. Ok. A ustedes con 30-30, ¿qué quiere decir? Ese 30-30 es lo de la quinta evaluación. Entonces, si todavía tienen pendiente de entregarme el 30-30%, todavía están a tiempo, todavía me pueden enviar actividades. Y igual si están pendientes de elaborar algún examen o mi examen, todavía pueden hacerlo, ¿de acuerdo? Para que no se les vaya a acumular con lo de la próxima semana, con lo de esta semana y la próxima, entonces sí, para que los elaboren, ¿de acuerdo? ¿Qué más se me pasa? Creo que es todo, hijos. Ya se nos termina el tiempo. Voy a activar sus micrófonos por si hay alguna duda, aclaración, queja, sugerencia. Ahora sí es cierto, déjenme, aquí estoy. Pues prácticamente es todo, hijos. Nada más no olviden lo de la fotografía, de acuerdo a los que sí me la vayan a enviar para yo poder hacer la edición del video. No se les olvide enviarme la fotografía del día de hoy, ¿sale? De mi parte es todo, hijos. ¿Alguna duda, aclaración, queja, sugerencia? ¿No, ninguna? Déjenme reiniciar. Ustedes mismos también se pueden reiniciar su audio, si quieren comentar algo, para no estar aquí yo uno por uno. ¿Alguna duda, hijos? ¿No, ninguna? No, maestra. ¿No? Ok. Todo tranquilo, todo perfecto. Ok, hijos, pues cuídense mucho, pórtense bonito, lávense las manos, quédense en su casita. Y los quiero mucho, bendiciones para ustedes y sus familias. Pórtense bonito. Nos vemos la siguiente clase. Hijos, bye bye. Cualquier cosa estoy al pendiente en el celular. ¿Sale? Cuídense. Bonito día. Igualmente, maestra. Bye bye.